Sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Gracias por estar con nosotros, por su presencia. En estos últimos días han pasado ciertos acontecimientos a nivel mundial y que hasta este momento, pues, por ejemplo, el viernes tuvimos por ahí un alboroto también de otros ataques que hubieron de aviones allá en el Medio Oriente. Y la gente espera que esto tarde o temprano algo va a reventar. Amén. Entonces, y de hecho, usted puede darse cuenta de que lo que está tambaleando ya es la economía. La economía se está viniendo abajo, aunque mucha gente no lo quiere mirar de esa manera. Hay escasez de trabajo, muchos trabajos también se están viniendo abajo. Y es que no hay inversionistas, no hay comercio. La gente busca una base para poder seguir negociando o seguir generando más trabajo, más empleo. Pero una guerra desestabiliza todo porque el 30% del combustible de petróleo que se consume aquí en Estados Unidos sale de por ahí de esas áreas. Y eso, pues, el petróleo es la máquina o lo que genera o lo que mueve o lo que nivela realmente lo que es la economía de una nación. Todos dependemos del petróleo. Entonces, esta situación está bastante complicada, pero usted y yo estamos en el mejor lugar que es la casa de Dios. Todos bienvenidos, extrañamos a los que no están. Al final estaremos orando por cada uno de ellos. Y Dios que los ayude y los guarde a donde se encuentren los hermanos y que disfruten también su estancia. Amén. Cada vez que usted salga con su familia y por alguna razón que no venga a la casa de Dios y usted salió con su familia, yo digo a la gente, disfrute el momento con su familia. ¿Verdad? Hay que disfrutar. Sí, para todo el tiempo. Entonces, que disfruten su estancia por allá con su familia, así se gocen también, amén, y que regresen con bien. Entonces, estaremos hablando pues de algo tan interesante y una de las cosas que me ha llamado la atención en estos días es que realmente, yo digo, una de las cosas súper interesantes para nosotros los hijos de Dios, ¿qué pasaría si todo lo que está pasando actualmente, la Biblia no dijera nada al respecto? O si no tuviéramos ninguna otra fuente de información, porque todo, cuando vamos a los principios de la Biblia, en la Biblia, por eso es que nosotros sabemos y entendemos, no hay nada, no hay ciencia, no hay filosofía, no hay nada realmente, hermanos, tan perfecto y tan detallado como la palabra de Dios. Dios es el mismo ayer, ahora y por siempre, y Dios habló hace cientos de años atrás de los acontecimientos de hoy en día. ¿Cuál es el fin y el propósito de Dios de dejar esto profético escrito en su palabra? Y es que Dios, una de las cosas que dice la palabra del Señor es que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento, al conocimiento de la salvación que hay en Cristo Jesús. Amén. Ese es el plan de Dios al dejar escrito y establecido todo este plan profético que ahora lo estamos mirando nosotros. Pero yo, hermanos, he estado, y la verdad, como dijo alguien por ahí, ¿será que las preguntas que uno se hace o que la gente se hace, ¿será que esta será la tercera guerra mundial? No. Falta otra guerra más grande y más cruel. Está en el capítulo 84 de los Salmos. Todavía falta que se declare esa guerra. Y entonces, ¿en qué tiempo? Ahora viene la otra parte. ¿En qué tiempo estamos viviendo? Porque hoy en este tiempo estamos viviendo aquello que dijo el Señor, ¿verdad? Que en los postreros tiempos. Pero yo me hago una pregunta, ¿y cuándo son los postreros tiempos? ¿Cuándo se iniciaron los
tiempos postreros. Si cuando vino el derramamiento del Espíritu Santo, Pedro dijo, esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que en los postreros tiempos yo derramaría de mi espíritu sobre toda carne. Entonces, ¿a dónde se iniciaron los tiempos postreros? En el día del derramamiento del Espíritu Santo. Desde ese día, por eso se llama la etapa de la iglesia cristiana. Desde ese entonces, la iglesia empezó a dar pasos y pasos y pasos dentro del programa que es los tiempos postreros de Dios. Hoy seguimos viviendo esos tiempos postreros y entonces vamos nosotros a encontrar. Yo quiero que por favor vaya conmigo al libro de Daniel, lo que traen sus Biblias. Y miremos pues, quiero que presten mucha atención a lo que sucede. Le encargo que en su casa usted lea el capítulo completo del libro de Daniel. Pero aquí pues únicamente ábralo a los pasajes que traemos para este día. Capítulo 10 del libro de Daniel, versículo 12 al 13. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, dice, me dijo, dice Daniel. Entonces me dijo, Daniel, no temas. El primer día que, ¿qué cosa dice? Dispusiste tu corazón, ¿a qué? A entender y a humillarte en la presencia de Dios. ¿Qué cosa dice? Fueron oídas tus palabras. ¿Desde cuándo es que Dios empezó a prestarle atención a Daniel? Desde el primer día que dispuso su corazón. Entonces la gran pregunta es, ¿cuándo usted dispuso su corazón para Dios? Por eso es que Dios no trata con toda la humanidad. Por eso es que Dios no le revela a toda la gente los acontecimientos y lo que está pasando y cómo entender la palabra. ¿Cuándo fue que Dios empezó a manifestarse a la vida de Daniel? Desde el primer día que dispuso su corazón. ¿Cuándo fue que dispusiste tu corazón para Dios? El día que le recibiste como tu Señor y Salvador. Desde ese día que dispusiste tu corazón, esa es la parte importante que nosotros tenemos que considerar mucho. Por eso, cuando el Señor tiene aquella conversación, Jesús tiene una conversación con un hombre llamado Nicodemo y le dijo, de cierto, Nicodemo, que si no naciere del agua y del Espíritu, no puedes entrar al reino de Dios. Desde ese día, ¿qué es la importancia para nacer de nuevo? Cuando nacemos de nuevo, equivale a que yo reconozco que soy un pecador. Yo reconozco que necesito de un Señor y Salvador. Y al mismo tiempo, asumo una responsabilidad que le estoy dando mi espalda al pasado y empiezo a caminar en una vida nueva en Cristo Jesús. Amén. Y eso de la vida nueva es algo de que yo tengo que hacerlo de vez en cuando, no, día a día, cada momento, segundo a segundo. Yo trato y todos debemos, hermanos, de entender que tenemos que esforzarlos para hacer algo mejor, que mis pensamientos sean más puros, que lo que yo hago sea más transparente y sobre todas las cosas, toda aquella acción que yo emprenda en mi diario vivir tenga un solo objetivo: agradar y glorificar el nombre de Dios. Desde ese momento es cuando yo abrí mi corazón para entender a Dios. Amén. Entonces, Daniel dice ahora, Daniel llegó a ese lugar de Persia, porque estamos hablando de Persia. En la Biblia se menciona los medos persas, y persa es Irán hoy en día. Ese es el gran problema, el gran dilema que no mucha gente no lo entienda.
¿Por qué? ¿Cuál es el problema de Israel con los países árabes? El gran problema de los países árabes es que todos son lo mismo. Y el problema que pelea es la ideología. Por ejemplo, lo que se conoce como los musulmanes, la línea árabe. Ellos dicen ser los escogidos de Dios. Y todos pelean una herencia, y todos pelean una primogenitura, y todos pelean lo grande, el poder, la economía y lo que usted quiera de tener aquí en la tierra. Pero Dios tiene propósitos muy diferentes. Y Daniel, y por eso es que allá en el libro de Esdras, Ruth y Nehemías, y sobre todo Daniel, menciona mucho al rey Darío. Artárgeres también es mencionado mucho. ¿Y por qué se menciona que el príncipe, pues, verdad, de Persia detenía la oración que Daniel hacía constantemente? Yo quiero meterlo a algo muy interesante en esta tarde. Hay muchas oraciones que ya fueron contestadas, pero que tú ni yo sabes por qué razón yo no veo los resultados en cuanto a mi oración. ¿Quién era el príncipe de Persia? Era un hombre aquí en la tierra. Pero ¿por qué ahora? Es que Satanás busca aliados aquí en la tierra. Y el príncipe de Persia era un aliado sin darse cuenta y sin saberlo. Estaba siendo usado por el diablo, por Satanás, por esa fuerza misma. Entonces, yo lo que lo quiero llevar es que hay muchas cosas que Dios ya las escuchó. Dios ya mandó una respuesta a muchas oraciones y no las hemos obtenido, no las vemos en nuestro diario vivir y decimos, ¿será que Dios no me escucha? ¿Será que Dios me ignora lo que está pasando? Es que tienes que ir a otro lado. Cuando viene la respuesta a tu oración, alguien llega y arrebata esa respuesta y te la roba y te la quita. Y es donde tenemos que aprender a pelear en Dios. Y entonces por eso es que encontramos nosotros en el capítulo 6 del libro de Efesios, cuando dice Efesios que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra huestes, contra potestades. Amén. De los cielos. Hay un número de demonios, hay una rama de demonios muy organizados en el cielo, del segundo cielo hacia abajo, que están peleando constantemente para meter tristeza, dolor, miseria y hambre, y la gente, la humanidad y los creyentes, el pueblo de Dios sobre todas las cosas, viva una vida de inutilidad y su vida sea triste y su vida sea realmente llena de calamidad. Ese no es el plan de Dios, pero vamos a entender eso a la luz de la palabra de Dios. Vamos a mirar esto tan interesante. ¿Por qué? Porque Daniel había abierto su corazón. Y la respuesta de Dios dice, desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender. Tiene que haber un propósito cuando yo leo la palabra. Cada vez que yo leo la palabra, leamos la palabra con entendimiento de Dios. Y para tener entendimiento de Dios, ¿usted ora al Señor antes de leer la Biblia? Antes de leer la Biblia, ore a Dios. Que Dios le dé sabiduría para entenderlo. Número uno, para aplicarla a mi vida primeramente. Y para después llevar a cabo una acción positiva en mi diario vivir. Y poder ayudar a otros. Y entender los tiempos que vivimos. Dios nos revela tantas cosas a través de su palabra. Amén. Entonces, Daniel dispuso su corazón para entender a Dios. ¿Cuántos quieren entender a Dios? Entender a Dios. ¿Por qué necesitamos entender a Dios? Porque en el entendimiento que Dios mete a través de su palabra, el entendimiento es la mente de Dios. ¿Qué es la palabra?
la mente de Dios. Los pensamientos de Dios están detallados en esa escritura. Por eso es importante que nosotros oremos al Señor, nos metamos con Él y así vamos a entender mejor el pensamiento de Él, el proyecto de Él y hacia dónde Dios quiere moverme en mi diario vivir. Amén. Entonces, mire, hermano, qué interesante es, porque Daniel dice que abrió su corazón para entenderle y para humillarse en su presencia. Eso es súper importante, porque Dios dice que al corazón contrito y humillado Él jamás lo desprecia. Pero Dios no comparte su reino con la arrogancia, con la gente orgullosa, con la vanagloria. Dios no comparte su gloria con esa clase de personas, porque esa gente arrogante, vanagloriosa, cree que no necesita de Dios y que lo que sabe y conoce, como hoy en día hay tanta gente lleno de profesionalismo e incluso dentro de nuestras iglesias hay tanta gente que cree que está donde está y que ha llegado donde ha llegado y que lo que tiene lo tiene porque él es muy profesional, muy inteligente y posee muchas cualidades en el diario vivir. Hermano, tenemos que reconocer a Dios en todas las cosas que nosotros tenemos y hacemos en esta vida. Eso es humillarse ante la presencia de Dios. Humillar es reconocer que todo lo que hago y lo que tengo, amén, y lo que estoy alcanzando y la felicidad que hay en mi hogar, mi familia, mi esposo, mis hijos, se debe única y exclusivamente a la presencia de Dios en mi vida. Amén. Entonces, mire, Daniel, ¿cuándo fue que Daniel fueron a escuchar sus palabras? Cuando él, amén, abrió su corazón para entender a Dios, para humillarse en la presencia de Dios. Entonces dice que fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras le dijo el ángel, yo he venido. ¿Cuántos quieren que venga Cristo a nuestra vida hoy? Hermano, qué interesante. Mira que entonces existen ahora características que determinan para que Cristo se haga presente en mi vida. Una de ellas es la humillación, saber y entender por qué razón me humillo y cómo quiero entender a Dios. Entonces Dios escucha la oración y vino el Señor en respuesta a la oración de Daniel. ¿Y qué fue lo que le revela? Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, dice, vino para ayudarme y quedé ahí con los reyes de Persia. ¿Cuántos quieren la ayuda del Señor? Hermano, nosotros cuando, óigame, qué interesante saber que quién está peleando la batalla por nosotros. En este incidente que pasó hace unos días entre Israel e Irán, la gente habla muchas cosas. Una de ellas se menciona tanto. ¿Cuántos saben de que Israel tiene una defensa allá en el espacio aéreo donde detiene todos los misiles que mandó? Fueron alrededor de 300 misiles que mandó Irán en drones y cohetes teledirigidos hacia Israel. Y de esos 300 dice que el 99% fueron destruidos, fueron detenidos por esa barrera de hierro que tiene Israel, ¿verdad? Para destruir a lo que nos atacan. Y entonces fueron alrededor, más o menos, dicen los científicos, de unas 60 toneladas de acero. 300 misiles en Israel, que es un país muy pequeñito, era para que casi lo destruyera. Pero ahora yo me he puesto a pensar por un momento. Imagínese usted por un momento, pensemos cómo es Israel de grande. Israel quizás es de grande, quizás un poquitito más grande que el estado de Oregon. Israel es una nación pequeña.
¿Sabe que un poquito menos que El Salvador? Ahora imagínese hermano, que de repente nos dijeran a nosotros, ¿sabes qué? Hay misiles apuntando desde Nueva York y otros estados. Van 300 misiles para Oregón. ¿Cómo cree usted que nos pusiéramos nosotros? ¿Acaso vas a... sí, pero a mí no me va a caer. Dicen que van a caer en tal parte, pero aquí no va a caer ni uno. Imagínense cómo estaba el corazón del pueblo de Israel en ese momento. ¿Usted cree que el pueblo de Israel estaba feliz haciendo fiestas, haciendo parties, pensando en que venían los misiles? Y luego le dijeron, van los misiles y en 3 horas van a caer. Cada minuto que pasaba, quedan 2 horas 50 minutos. Imagínense cuando faltaban 15 minutos para que cayera el primer misil. Y cómo era la aflicción, la preocupación del pueblo. Me estoy dando a entender. Como padre de familia, ¿usted qué hiciera? Claro, Israel tiene lugares de refugio, ¿verdad? Donde cada ataque de eso, ellos tienen donde van a refugiarse de estos ataques terroristas. Pero con todo y eso, la gente piensa, después de esas destrucciones, aparte de que cobran las vidas, aparte de los heridos, la destrucción que genera, viene una inestabilidad terrible, terrible. Israel, desde que Israel fue declarado nación, Israel vive en guerra tras guerra tras guerra. Por eso Israel es el país con más experiencia de guerra en el mundo. ¿Qué esperaba Israel? Destrucción. Pero entonces aparece la ayuda. Yo quiero que usted tome muy en cuenta esto, porque entonces aparece Inglaterra, el Reino Unido, aparece Francia y Estados Unidos y Jordania ayudando a Israel también para repeler el ataque. Y así fue como se detuvo todos los misiles que iban directo a Israel. Tomás, uno impactó a Israel, que de hecho hay una niña que fue herida y está muy grave todavía. Nada más una persona de tantos misiles que fueron enviados a Israel. ¿Quiénes son esas gentes que fueron a pelear a favor de Israel, ayudar a Israel? ¿Fue todo el ejército del Reino Unido? ¿Fue todo el ejército de Francia? No, le llaman escuadrones. Es gente que se especializa. Un escuadrón puede ser 12 hombres, un escuadrón puede ser menos de 4 personas, y también una compañía de soldados se divide en escuadrones, 4 escalones, puede ser infantería, paracaidista, lo que sea. Un escuadrón es gente que se especializa. Ahí quiero llevarlo. Gente que se especializa en una área muy, pero muy específica. Y es por eso que nosotros miramos que todos los ejércitos tienen escuadrones muy especiales que pelean las batallas. Y en este caso fueron escuadrones muy específicos que estuvieron peleando a favor de Israel. Y yo quiero que por favor presten mucha atención. Vayamos a Primera de Samuel, capítulo 17, versículo 45. Por favor, use su Biblia. Primera de Samuel, versículo 17. Capítulo 17, versículo 45 de Primera de Samuel. Usted se recuerda de un jovencito llamado David, que dice la escritura que fue encontrado cuidando las ovejas de su padre, y llegó Samuel y lo ungió como rey. Algo que usted va a notar dentro de eso, y quiero que usted preste mucha atención a lo que estamos hablando, porque desde el primer día que usted decidió humillarse en la presencia de Dios, desde ese día la presencia del Espíritu Santo también vino a su vida. ¿Cuántos dicen amén? Y dice la Biblia
que cuando Samuel derrama el aceite sobre la cabeza de David, el Espíritu Santo vino sobre David. Amén. Y su vida dice que ya no fue la misma. Y es que desde ese momento que usted y yo decidimos servir y seguir a Cristo, desde ese día mi vida ya no es la misma. La vida suya ya no es la misma. Seguimos teniendo un montón de defectos y cometemos muchos errores a diario, pero su vida y la mía ya no es la misma de antes. ¿Cuántos dicen amén? Ya no somos los mismos de antes. Dios ha hecho algo diferente. Entonces dice la Escritura que se levantó un hombre que intimidaba a diario al pueblo de Israel. Era un hombre llamado Goliat. Era un hombre de una estatura por lo menos unos 7 pies, 7, 8 pies de grandes. Y era un hombre que desafiaba y él decía, si ustedes mandan un hombre de ustedes y pelea conmigo y me vence, entonces nosotros seremos esclavos de ustedes, o viceversa. Si yo lo venzo, ustedes van a ser esclavos de nosotros. Y dice que eso era de diario en diario en diario. Y los escuadrones, el pueblo de Israel, el ejército de Israel estaba lleno de miedo, lleno de pavor. Vino Saúl como rey y dijo, si alguien quiere pelear contra Goliat y lo vence, el que venza a Goliat, yo le doy a mi hija para que se case. Y le daré dotes y le daré herencia en medio del pueblo. Será un hombre grande también. Y esto llegó a oídos también de David, que era un muchacho bastante atrevido. Pero no nos vamos a meter en esa parte, porque entonces dice la Escritura que David fue y enfrentó a Goliat. Y usted va a mirar lo que dice la Escritura, hermano. Vaya por favor, capítulo 17 de 1 de Samuel, versículo 40. Dice que David tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, o sea, una bolsa, y tomó, dice, su honda en su mano y se fue hacia el filisteo, versículo 41. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró, dice, y vio a David, dice que le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y versículo 42. Y cuando el filisteo miró vio a David, le tuvo en poco. Amén. 43. Y dijo el filisteo a David, ¿soy yo perro? Le dijo el filisteo, ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces, verso 45, dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando que nosotros a diario enfrentamos grandes luchas, grandes peleas. Y que hay una guerra constantemente en el cielo. Y que hay muchas peleas a nuestro alrededor. Y cuando menos nosotros nos imaginamos, alguien llega por nosotros a nuestro auxilio, nos bendice y nos ayuda. Amén. ¿Y quiénes son esos? Son los ángeles en escuadrones que Dios ha mandado para que nos ayuden y nos protejan. Dios sigue siendo el mismo, Él no ha cambiado. Así como mandó escuadrones para que ayudaran a Israel en esta guerra, Dios sigue ayudando y mandando escuadrones a tu favor, en tu beneficio. Dios está con nosotros, hermano. Usted no se desanime, usted sea
permanezca siempre en la línea, siéndole fiel al Señor, permanezca siempre confiando en Dios. Tarde o temprano recibiremos una respuesta a nuestras oraciones, y eso más los momentos y por lo que estamos atravesando, todo se va a ir, porque los escuadrones del Señor están con nosotros. Hay una historia más grande que encontramos también nosotros, aleluya, en Segunda de Reyes, el capítulo 6, versículos 16 al 17. Una historia tan grande, tan preciosa, que nos va a ayudar a entender también lo que es realmente, hermano, la presencia de Dios. La Biblia dice que esta misma, los vecinos de Asiria, que esto es de Irán, los asirios, que es Siria hoy en día, habían sitiado a Israel. Es decir, iban a destruir a Israel completamente, como lo que está pasando hoy en día. Y el rey de Siria dijo: ¿por qué cada vez que yo mando un escuadrón o mando una compañía de soldados a que vayan y aniquilen a Israel, parece ser que ya los israelitas ya saben, los hebreos ya saben lo que va a pasar? Y entonces le dijeron: es que en medio de Israel está ahí un profeta, un hombre de Dios. Y ese, antes de que nosotros hagamos las cosas, el pueblo ya lo sabe, porque Dios se lo ha comunicado. Amén. Y mire qué cosa más interesante, porque entonces dijo el rey de Siria: vayan y apréndanme a ese profeta llamado Elías, que yo lo voy a acabar completamente. Y mandó gente especial, mandó ejército, y sitiaron todo Israel. Y entonces llegó Eliseo y le dijo: Señor mío, ahora sí nos va a acabar completamente el reino de Siria. Sí. Y entonces, porque era una cosa, hermano, pero imaginable. Imagínese usted qué podía hacer Israel con un ejército también numeroso. Pero esta gente, como decimos, doblaba o triplicaba en número al ejército de Israel. Prácticamente Israel estaba destruido en las manos de los sirios. El corazón estaba desfallecido de Israel. Pero entonces dice la Escritura, aleluya, versículo 16, le dice Eliseo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Entonces, versículo 17 dice que oró Eliseo y dijo: te ruego, perdón, estoy hablando de Elías, aquí no está Elías, estamos hablando de Eliseo. Y entonces dice que oró Eliseo y dijo: te ruego, Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces que Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí dice que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego dice que los sirios descendieron a él. Oró Eliseo a Jehová y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y los hirió con ceguera conforme a la petición de Eliseo. Qué tremendo, qué oración, hermano. Ahí no se quedó ciego una persona. Todo el ejército de los sirios se volvió ciego. Empezaron a caminar sin saber hacia dónde iban. Y dice que cuando despertaron el siguiente día, estaban en Samaria. Y todo suyo. Quiero que por favor entienda esto: que por más difícil que sea su situación, y por más grande que sea su problema, y por más solo que usted se sienta, yo quiero decirle esta tarde: tenemos un ejército de ángeles del cielo que están a nuestro alrededor, que Dios los ha mandado para que nos ayude. Y así como Dios está ayudando a su pueblo Israel, también Dios está con su iglesia hoy en día. Amén. Démosle palmas al Señor. Aleluya. ¿Por qué estoy hablando de estas cosas? No me voy
centralizar en lo profundo lo que es la profecía de los medos y los persas, lo que es Siria y lo que es todas esas naciones que vienen acompañando a esos países cuando hagan una invasión directa, porque el plan de todos esos países árabes es acabar, aniquilar completamente a Israel, pero eso no lo van a lograr. Eso no va a suceder. Quiero que usted tome muy en cuenta lo que le estoy diciendo. Porque así como está de difícil la situación hoy en día, cualquier cosa puede suceder. Hoy en este tiempo no se habla de otra cosa. La política, la política y la política y la política, y la gente va siguiendo una política, la gente está interesada en la política, los gobiernos y los países y el mundo entero habla de política. Y digo, sobre todas las cosas, el único que tiene una respuesta positiva se llama Jesús, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Por eso solamente la libertad en Cristo es la que trae una verdadera libertad. ¿Y dónde estamos hoy en día? Vamos a ir al libro de Efesios. El libro de Efesios, versículo 10 en adelante. Usted puede leerlo tranquilo en su casa, del versículo 10 al 20. Son 10 versículos tan interesantes, tome nota. Y dice Pablo: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Es que usted y yo necesitamos fortaleza de Dios. Porque en medio de toda esta turbulencia que vivimos a diario, necesitamos fortalecer nuestro principio de fe en el Señor. Todos estamos expuestos a muchas cosas. Usted tiene que fortalecerse. Así como el Señor le dice a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Hermano, usted esfuércese cada día para hacerle mejor al Señor. No miremos lo que pasa, porque hoy en día pues también hay de toda clase de publicidad. O sea, me refiero, hay de toda clase de iglesia y de creyente hoy en día, pero nosotros no estamos siguiendo masa, no estamos siguiendo organismo, no estamos siguiendo iglesia, no estamos siguiendo grupo, estamos siguiendo a aquel que murió en la cruz del Calvario, donde dice Dios: puesta la mirada en Jesús, el autor y consumidor de nuestra fe. Amén, amén. Eso es lo que estamos siguiendo. No seguimos ningún organismo. Pero hay gente que eso hace hoy en día. Sigue organismos, iglesias, movimientos. Y esto realmente lo único que hace es que seas parte del grupo. Y el grupo se hace más grande. Pero tu vida va menguando y menguando y te va alejando realmente de una unidad con Cristo Jesús. Hoy en día pasan un montón de cosas. Estaba viendo hay muchos programas que difunden, y yo hay uno por ahí que a rato se lo voy a recomendar que lo vea. Y no estoy haciendo publicidad, ¿verdad? Únicamente le estoy diciendo de que hay programas, que no todo lo que hay en las redes sociales es bueno. Hay muchas cosas de las redes sociales que yo completamente las ignoro, ¿sí? Pero hay unos programas muy edificativos. Y hay personas que uno aprende a conocerle, que tiene años de conocerlo, y que tiene uno esa confianza que estas personas son hombres de Dios y que realmente están transmitiendo una palabra viva al pueblo del Señor. Entonces, pero yo estaba viendo por ahí, hoy en día
Hay una cosa tan así, tan así. Hay muchos cantantes, llamados cantantes de afuera, seculares, ¿verdad? Del mundo, que supuestamente hoy son cristianos. Y usted lo ha visto eso desde hace mucho tiempo, sí. Y yo conozco muchos desde hace mucho tiempo. Resulta que hoy en día, ellos también cuando se presentan en algún lugar para presentar un concierto, se llena también de gente que no es creyente y de gente cristiana. Y no existe ninguna diferencia, porque en medio de todo el concierto también cantan una o dos canciones que supuestamente edifican sus vidas espirituales y que van dedicadas al Señor. Y siempre dice, esto es para papá Dios, esto es para el... Hermano, realmente digo yo, ¿está el Señor ahí? Porque las acciones y las actitudes, cómo se comporta la gente, eso deja muchos espacios y muchas cosas de qué hablar y decir. Otra de las cosas que hoy en día las iglesias se preocupan mucho por tener una escenografía tremenda dentro de sus iglesias. Aquello no se entiende realmente qué es lo que está pasando. Y hay muchas cosas que yo me he puesto a analizar. Digo, realmente eso glorifica a Dios. ¿Cómo es la adoración hoy en día? ¿Y cómo es la adoración que dice Dios que tenemos que darle? El capítulo 12 del libro de Romanos, dice el Señor, dijo Pablo, quiero pues, amén, ¿qué cosa? Que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, agradable a Dios. Presenten sus cuerpos vivos. Es tu ofrenda, es mi culto racional, es mi culto que le doy diario a Dios en adoración y oración a Él. Hermano, la adoración al Señor es algo muy, pero muy especial. Y todas estas cosas a uno, hermano, a mí no me desanima esto. A mí me hace pensar más y acercarme más al Señor cada día. Por eso el versículo 11 del libro de capítulo 6 de Efesios dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Vestidos con la armadura de Dios, porque no sabemos cuándo vendrán las acechanzas del diablo. Imagínense si Israel no hubiera tenido preparado eso, esa muralla de hierro. Pero ella estaba preparado. Mi pregunta es, ¿está usted preparado para enfrentar una batalla campal contra el enemigo? Y usted dirá, no estoy peleando con él, yo no estoy buscando pleito con él. Ya le voy a decir qué es lo que dice la Escritura al respecto. Versículo 12, porque es importante que tenemos que estar vestidos con la armadura de Dios, porque dice Pablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 13. Por tanto, dice Pablo, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estéis firmes. Amén, a su nombre. Para que estéis firmes en el día malo. ¿Acaso sabemos cuándo viene el día malo? ¿Cuándo vamos a tener el día malo? ¿El mal momento? Nadie sabe eso. Nos toma de sorpresa todo. Pero usted y yo tenemos que estar con la armadura del Señor. ¿Para qué? Así como Israel tiene esa barrera donde interceptaba todos esos misiles, tenemos que tener la armadura de Cristo nosotros. Versículo 14, estad pues firmes. Versículo 14, y ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Calzados los pies con el evangelio, no con los Nike ni los Adidas, porque no está hablando de eso. Y eso lo puede comprar, está bien, ¿verdad? Pero la gente cree que entre más dinero gasta en zapatos es estar bien vestido. El calzado grande y maravilloso se llama el Evangelio de la paz de Cristo Jesús. Amén. Hoy en día, hermano, en el mover de la sociedad,
Y yo me he fijado eso sobre todo cuando los muchachitos empiezan a ir a la escuela, ¿verdad? Si aquel lleva zapatos Adidas, todos quieren Adidas. Y de esos. Y entre más caro es el zapato, aquel se siente más orgulloso. Y aquí hay que poner otro más caro para dejar más agandallado al otro. Y creemos que si yo no me pongo los zapatos al igual de la moda o la ropa al de la moda, yo estoy mal y voy a ser mal visto y qué cosa. Y ciertamente sí pasa eso hoy en día en la sociedad. Y te hacen sentir mal completamente. ¿Usted cree que yo no me sentía mal cuando iba a la escuela, iba a tercer grado y iba descalzo de vez en cuando? Y más que todo en una vez que tenía zapatos. Mamá compró zapatos, pero los zapatos eran para un año. Pero saliendo de la escuela, el vicio de jugar pelota de fútbol. Y entonces yo, para no dañar mis zapatos que llevaba a la escuela todo el año, yo me quitaba los zapatos y jugaba descalzo. Yo sentía que hasta corría mejor sin zapatos. Quizás porque me agarraba más con las uñas, yo no sé. Lo que sí quiero decirles es que una vez, cuando ya terminamos de jugar, ya vamos ya para la casa, porque así era la cosa, ¿verdad? Al gol, terminábamos el partido, ¿verdad? El primer gol, el equipo contrario nos íbamos. Habían veces que llegábamos ya oscuros jugando, el gol no se daba. Y yo con la aflicción que venía el gol, porque yo sabía que si llegaba más tarde también tenía castigo de mi madre. Pero ese día ya salió el gol y ya todos salimos unos quitábamos la camisa para jugar, otros no, y bueno, la cosa era así. La cosa es que cuando voy a buscar mis zapatos no estaban, me los habían robado. Y estaríamos como 2 meses de estar yendo a la escuela, imagínense, para acabar el año faltaba mucho. Empecé a buscar mis zapatos y yo lloraba por mis zapatos. No creo usted que eran Adidas. Le llamaban burros a esos zapatos, fíjese, estaban feos, como unos zapatos de trabajo, pero de esos bien baratos, ¿verdad? Feos los zapatos. Y mis amigos, supuestos amigos, en vez de ayudarme a buscar los zapatos, empezaron a reírse y me dejaron abandonado, todos se fueron. ¿Y qué hice? Me eché a llorar en el camino. Lo que yo pensaba era, ¿qué voy a decir en la casa cuando me vean descalzo? ¿Sabe qué? Ni cuenta se dieron. Porque como estaban acostumbrados a verme sin zapatos, algunos creyeron que yo sin zapatos había ido a la escuela. Pero sabe que uno de chiquillo también era una mente muy así, ¿verdad? Yo dije, el problema va a ser mañana cuando vaya a la escuela y vaya a salir otra vez. ¿Sabe qué hice? Hice mi show. Por eso es que cuando alguien hace un show, deja muchas dudas, ¿sí o no? Y mis zapatos. ¿Y quién agarró mis zapatos? Y aquí dejé mis zapatos. Y aquí puse mis zapatos. Y mi madre y todo busque mis zapatos y los zapatos no aparecían. Y decía mi madre, ¿quién te los habrá robado, hijo? Pero yo decía, no sé, mami, chula, fíjate. Con el tiempo mamá supo la verdad. No, ya. Ni le digo lo que me dijo, pero bueno. Le echaron la culpa a alguien. Estoy seguro que fulano se los llevó y los vendió. O los cambió por un trago de licor. Lo que yo hablo, la importancia de los zapatos. Si tú tienes el calzado del Evangelio de la paz de Cristo, estás seguro. Amén. A eso quiero llevarte. Qué cosa y qué cuidado que tiene el Señor. La Biblia dice que
tenemos que tener la armadura de Dios para que podamos apagar los dardos del enemigo. Usted sabe que es un dardo. Muchas veces hay unos juegos que hay de un cuadro, un círculo, que agarran una cosita así, que la clavan como un acero. Ese es un dardo. Pero del dardo que están hablando también, según la Biblia, es de las flechas que lanzaban los soldados en los tiempos de batalla. Era un chaleco antibala que se ponía, ¿verdad?, para que no penetraran las flechas en su cuerpo, pero a veces dejaba algunas partes descubiertas y ahí penetraba la flecha. Pero como nosotros no sabemos qué parte del cuerpo nos va a atacar Satanás, Dios dice que tienes que ponerte la armadura completa. Dios dice que tenemos que ponernos primeramente el yelmo de la salvación, ese casco, ese gorro que usan los soldados en las batallas. Estamos hablando de las batallas de antes, y hoy en día todavía los soldados utilizan un casco de acero para ir a la guerra. Aunque ya muchas veces pues casi no es muy útil. Yo usé un tiempo casco de acero. Era una cosa terrible, no sé para qué se ponía tantas cosas uno. El casco de acero encima y debajo va un casco de fibra. Y luego se ponía una gorrita debajo para que no te enseñara tanto la frente. Aparte de eso, te ponían una gran mochila en el lomo donde llevabas todo. Llevaba botas, zapatos, ropa, camisas y muchas cosas de las que ibas a utilizar cuando te ibas a la montaña. Hermano de mi alma, no podía ni caminar uno en la montaña solo, esa como unas 60 libras de peso en el lomo. En los enfrentamientos que tuvimos en algunas ocasiones pudimos mirar soldados atravesados completamente con un cuetazo en la cabeza. El casco bien centrado no detenía, el tiro bien centrado no detenía el casco de acero, ese tiro los traspasaba. Ahora, en los tiempos pues estamos hablando de las guerras antiguas, de los soldados antiguos, los tiempos hebreos, de toda esa gente utilizaban ese casco, era también de acero. Ahí una flecha si no podía entrar. Aparte de eso, se ponían también un chaleco antibalas hoy en día. Ese era para detener las flechas, para que no entraran los dardos que te lanzaban desde lejos. Ahora, tú no sabes a dónde te va a atacar Satanás. La Biblia dice que también tenía que ponerse un cinturón de seguridad. Otra de las cosas es que dentro de los zapatos que utilizaban los soldados que iban a las guerras, tenían como unas mallas de acero aquí, para que cuando pasabas por las montañas, las espinas o los garfios no te desgarraran las piernas. Era un cuidado grande que tenían que utilizar cuando iban a la guerra. Dios nos da a nosotros una armadura muy especial para que la usemos cada día, pero de todas las cosas, dice el versículo 14, estad pues firmes, dice el Señor. ¿Cuántos alaban a Dios? Manténganse firmes. Si estás vestido con la armadura de Dios, procura estar firme. Y la palabra firme equivale a no moverse para ningún lado. ¿Cuántas veces nosotros no hemos visto los desfiles militares y cuando están parados, están firmes los soldados dentro de un organismo militar? Usted no va a ver que ni siquiera ni las pestañas mueven los soldados. Están firmes. Firme es no moverse. Para nosotros los creyentes, estar firme es estar estable en el principio, en lo que Dios, en lo que has creído y lo que Dios está haciendo y todo lo que hará con tu vida hoy, mañana y siempre. Mantenerte firme. Esa firmeza quiere decir que cuando hay tiempo de paz, todo el tiempo, haya guerra o no haya guerra, tengas problemas o no tengas problemas, mantente firme sirviéndole a Dios, a su nombre.
Bendito el nombre del Señor. Mantente firme. Cíñete los lomos con la verdad y vestido con la coraza de justicia. Versículo 15. Calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, dice el verso 16, sobre todo, tomad el escudo ¿de qué? De la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Aleluya. La fe, la fe, la fe, la fe. Que tu fe no cambie, que tu fe no mengue, que no importa cuál sea la situación, no importa el momento que estés viviendo, no importa lo que estés enfrentando, mantente en fe con Dios y para con Dios. Ese es el plan de Dios. Yo digo, me hago una pregunta hoy en día. Usted aquí en la iglesia y los que están viendo por redes sociales, un saludo para ellos. Amén. Manténgase firme. Manténgase en fe para con Dios. Que su fe no mengue. Esto fue lo que le dijo el Señor al apóstol Pedro. Cuando el Señor le dijo a Pedro, esta noche vino Satanás para pedirme tu alma y zarandearte. Y Jesús nunca le dijo, pero Pedrito, no te pongas triste porque yo voy a evitar. No, y Jesús le dijo, yo he orado al Padre para que tu fe no mengue. Quiere decir que tú y yo no somos la excepción. Mantengámonos en fe, sin importar el problema, los proyectos, los que vivimos como iglesia. Como iglesia anhelamos y deseamos tantas cosas. Y quizás va a haber un momento, estoy seguro, que te sentís quizás decepcionado. ¿Y te has hecho alguna pregunta? ¿Por qué esto y por qué lo otro? ¿Por qué no pasan ciertas cosas? ¿Por qué no sucede esto? Mantente firme, estable, créele a Dios y a su palabra. Persevera, que tarde o temprano lo que sembramos tiene cosecha en el Señor. Todo tiene cosecha en el Señor. Así es que yo termino diciéndote hoy en esta tarde que aquello que nosotros hemos visto en la guerra de Israel con Irán, debe darnos a nosotros a saber y entender. Israel no se imaginaba de dónde iba a llegar su ayuda. Llegó de los países aliados, los amigos. Nosotros no sabemos de dónde vendrá tu ayuda, pero no tengas duda en cuanto a esto. Dios mandará una ayuda justamente a tiempo cuando la necesitemos. Amén. Pero mantente firme en lo que has creído y en lo que estás siguiendo cada día. Mantente firme en el Señor. Ponte el evangelio de Cristo en tus pies. Ponte calzado nuevo. Esta tarde espiritualmente nosotros cambiemos nuestro calzado, pongamos calzado nuevo del evangelio de Cristo, y dice que es el evangelio de la paz. Amén. ¿Por qué? A paz nos llamó el Señor. Jesús dijo que la paz que Él da no es como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, dijo el Señor. Amén. En la paz del Señor no hay turbación, no hay frustración. En la paz del Señor hay esperanza viva. En la paz del Señor hay victoria. En la paz del Señor tenemos sanidad, porque la paz del Señor es la que trae completa sanidad a nuestro ser. Quiero terminar diciendo algo bien interesante. El día miércoles, yo estoy hablando con mi madre porque mi mamá tiene bastantes complicaciones, no solamente por la partida de mi padre, porque sé que mi mamá es una mujer de Dios. Yo no le llamo la pérdida, sino que yo hablo la ganancia en Cristo Jesús. Aquellos que morimos en Cristo, dice la Biblia que el morir es ganancia. Amén. Es ganancia. Y para mí, mi padre que haya muerto en el Señor, para mí es una ganancia. Entonces, pero mi madre empezó a tener bastantes problemas difíciles de salud. Y ustedes saben, le hemos comentado,
Pero uno de ellos es que la vista de mi mamá empezó a deteriorarse desde hace muchos días. Muchos días, y mamá le han hecho cirugía en sus ojos y esto y lo otro. Y hace unos días le iban a hacer una cirugía porque supuestamente tiene problemas de glaucoma. Y entonces tenían que hacerle una cirugía para removerle ciertas cosas. Y ya fue 3 veces con la persona que le va a hacer la cirugía. Y lo que siempre he encontrado que no puede hacer eso es porque mi mamá mantiene una presión muy grande en sus ojos. Y con esa presión muy alta no pueden hacerle eso. Y hablaba con mi madre el día miércoles y le decía acerca de la situación, de lo que estaba viviendo. Y dijo, y fuimos y me comentó lo que tenía. Aparte me dijo de la presión que hay en los ojos, tengo una presión arterial en todo mi cuerpo. Y yo me siento bastante mal. Estamos hablando de una señora de más de 90 años que cualquier cosita la puede incomodar. Y le dije, madre, después que hablé con él, le dije, madre, usted tiene que aprender a tener paciencia en Dios. Y sobre todas las cosas, a experimentar la paz del Señor que sobrepasa todo entendimiento. Y esto que estamos hablando, esto no quiere decir que usted no sea cristiano. Esto no quiere decir que Dios no lo ama ni que Dios no está con usted. Todos en nuestra vida, todos en cualquier momento estamos expuestos a ser bombardeados, zarandeados, donde viene Satanás y nos roba la paz. ¿Sí o no? Todos pasamos momentos difíciles en la vida. Y oré por mi madre y le dije, vamos a orar pidiéndole al Señor que nos dé la paz. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Madre, usted confía en el Señor. Nosotros ya estamos grandes, ya somos adultos, estamos felices. Y usted tiene que aprender sobre esa cosa que nosotros la estamos cuidando y estamos pendientes de usted. Y oramos y oramos y oramos. Y el viernes, mi madre fue otra vez con el doctor. Eso fue miércoles. Pero una de las desesperaciones de mi mamá fue esta que me dijo, ya no veo nada. Solamente veo como una nube blanca. No veo nada. Y una persona, yo digo que qué triste es ser por una persona que todo el tiempo ha visto, que no es ciego, y de repente empieza a perder su visibilidad. No saber a dónde ir ni con quién se va a topar. Una persona que no ha dependido de otras personas para caminar ni moverse y de la noche a la mañana ser dependiente de alguien, eso acarrea tristeza. Y mi madre llorando y llorando, y le clamamos al Señor y le dije, madre, algo va a pasar porque Dios es bueno y Él está con nosotros. Y Él dice que clama a mí, yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes y maravillosas que tú no conoces porque están ocultas, pero Dios las va a revelar. El viernes fue mi mamá con el doctor. Gloria a Dios. Para empezar, la presión arterial buenísima. La presión de sus ojos bajó. Y me dijo mi madre, y hoy en la mañana, dice que estábamos en la clínica con el doctor, dijo, allá a lo lejos había unos niños jugando. Y había un niño que lo subían en una silla. Y yo le dije a mi sobrina, a mi nieta, dijo, mira, ese niño va a tirar a ese otro niño porque ahí te lo está subiendo. Dice que la mamá, ¿usted mira hasta allá? Dijo, sí. Sin darme cuenta, empecé a mirar. Démosle palmas al Señor. Esto es lo que trae la paz de Cristo. Porque la paz de Cristo trae sanidad. Trae sanidad. Yo le he dicho a usted en muchas ocasiones acerca de mi problema, que hace un montón de años que me dijeron que tenía diabetes en mi cuerpo. Ah, hermano, parecía como que me dijeron, ¿te vas a morir? No me he muerto. Digo, me voy a morir el día que Dios quiera, no cuando el médico diga. Pero una de las cosas que yo noté en mi enfermedad fue esta.
se me subía el azúcar, tomaba medicina y luego se me bajaba, después tenía que tomarme hasta algo para que se me subiera y estaba así, abajo, arriba, y desesperado, angustiado, y yo, ay, qué angustia, y qué triste que cada vez que me encontraba con una persona, yo soy diabético, y yo también. Yo empecé a notar algo. Nomás porque la misma enfermedad hace esto y la medicina también coopera con esto. De repente uno siente que amanece, que ni uno solo se soporta. Y nadie te está haciendo nada. Pero te levantas con un carácter, que bruto. Hasta el espejo le tiene miedo a uno. Y todo te molesta, y todo así. Eso es lo que yo sentía. Nadie sabía tampoco cuántas veces yo lloré en la presencia del Señor. Quítame esto, ayúdame aquí, ayúdame allá. Porque uno no ha nacido con el pensamiento de hacerle daño a la gente, ni de hacer infeliz a otro. Pero lo voy a llevar al punto a lo que lo estoy llevando en esta conversación. Es que, hermano, yo empecé a darme cuenta que cuando me ponía molesto, cuando se me subía el apellido encima, se me subía el azúcar. Venía yo y me iba a chequear el azúcar. 360, hermano. Para explotar, sí. Ya hasta sentía que me hacía el pecho así. Y si lo más peor va a ser que quizás no me voy a morir de la primera, voy a quedar todo chueco como peón de ajedrez caminando de lado. No. ¿Sabe qué, hermano? Venía en la presencia de Dios, oraba a Dios, le pedía perdón al Señor, buscaba la paz de Cristo internamente, le suplicaba y venía la paz. Unas 2 horas después iba y me chequeaba el azúcar. Estaba menos de 200, 160, 150. Para 300 y algo estaba bien. Entonces empecé a darme cuenta que realmente la paz de Cristo es sanidad al cuerpo. Amén. Esta tarde, para terminar esta prédica, le voy a decir algo muy interesante. El mundo entero necesita la paz del Señor. Hay un mundo que se está asfixiando de enfermedades y otros que se están asfixiando con las guerras y otros que están muriendo por múltiples enfermedades. Iglesia del Señor, pueblo de Dios, oremos por la paz de las naciones, oremos por la paz de los gobiernos, pero sobre todo oremos por la paz internamente en cada uno de nosotros, para que podamos entender y comprender lo que sucede y al mismo tiempo recibir sanidad en mi cuerpo, llevar paz a mi hogar, a mi familia y mis relaciones sean mejores. Dele palmas al Señor. Póngase de pie. Levanta tu mano al cielo. Créele a Dios y a su palabra. Dile, Padre, en esta tarde, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, a tu palabra. Queremos orar esta tarde, Señor, por Israel, tu nación. La Biblia dice que el que bendice a Israel, Dios lo bendice grandemente a él. Tú tienes que pedir una bendición por Israel en esta tarde. Padre, en el nombre de Jesús, bendice al pueblo de Israel. Bendice a esa nación, Señor, que cada día está peleando batalla tras batalla.
Te pedimos, Padre de la gloria, por todos esos gobiernos, Señor mío, por el presidente, Señor, de Israel. Pedimos, Padre, también por los gobiernos del mundo entero, que tú lleves paz, Señor, a sus corazones, y sobre todo, Dios de la gloria, les dé sabiduría para poder manejar cada situación difícil en esta vida, en el nombre de Cristo Jesús. Ahora, Señor, venimos hasta aquí. Nosotros estamos aquí como padres, como madres, las hermanas, el pueblo que está viendo, Señor, esta predicación. Dios de la gloria, por favor, lleva paz al corazón, Señor, de tu pueblo en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú no te has puesto el calzado del Evangelio, yo te invito a que tú lo hagas en esta tarde. Si tú estás escuchando, estás viendo este mensaje, yo te invito esta tarde que tú te pongas el calzado del Evangelio, porque el calzado del Evangelio es la causa única que trae paz al corazón, al hombre y a la humanidad. Si tú quieres caminar en integridad de vida, si tú quieres caminar seguro en esta vida, yo te invito a que esta tarde te pongas el calzado del Evangelio de Cristo y empieces a caminar en fe, y empieces a caminar en victoria, y llegue a tu cuerpo sanidad, y llegue a tu vida, aleluya, bendición, bendición muy especial para ti y toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Donde quiera que usted esté escuchando este mensaje, por favor, esta tarde usted reciba a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, y deje que Él haga una obra maravillosa dentro de su vida. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús por aquellos y aquellas personas que están tomando una decisión, Señor, por ponerse el calzado del Evangelio de la paz de Cristo Jesús. Dios de la gloria, lleva esa paz, perdona, Señor, su pasado. Haz, Señor, de su presente algo nuevo y diferente, y que todo, Señor, lo que venga en el futuro sea de bendición para todos y cada uno de ellos. Te pido, Padre, por tu iglesia aquí presente. Bendice, Señor, a este pueblo, los hermanos, las hermanas, cada uno de ellos. Bendícelo grandemente, eterno Dios, que todos salgamos con diferencia, Señor, aleluya. Aquí dejamos, Señor, la tristeza, el dolor, la ansiedad y todo aquello, Señor, que venía agobiando la vida de tu pueblo. Lo dejamos en este lugar y salimos, Señor, transformados. Salimos, Señor, aleluya, esta tarde victoriosos, llevando la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, trayendo, Dios mío, aleluya, recuento de aquellas maravillosas manifestaciones que tienes, Señor, para todo tu pueblo y toda tu iglesia, en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos, Señor eterno, en esta tarde pedirte bendición por aquel pueblo, Señor, que está ausente. Dios mío, donde quiera, Señor amado, que se encuentren tus hijos, bendícelos grandemente en el nombre de Cristo Jesús. Te pido, Padre, en esta tarde, especialmente, Señor, por Ceci, eterno Dios, por su niña, Dios mío, por su esposo, eterno Señor, que lo guardes en el hueco de tu mano. Y así, Señor, como ellos han ido con gozo, también regrese con gozo. Bendice, Señor, a los hermanos que vienen de Pasco. Oh Padre, te pedimos esta tarde por Dani, Señor, y su esposa, por mi suegra, por todo, por Isaac y su familia, Señor, por Kiria. Oh Dios amado, por todos los presentes, Señor, por los niños. Dios de la gloria, bendícelo grandemente en el nombre de Jesús, eterno Señor. Estamos para despedirnos, Señor mío, de este lugar, mas no de tu presencia, y creemos que el Dios de toda consolación estará con nosotros en el transcurso de esta semana, porque Él sigue siendo el mismo. Él no ha cambiado. Él ha prometido bendecidos. Gracias, gracias, gracias en Cristo Jesús. Aleluya. Sigue bendiciendo la iglesia, sigue bendiciendo la comunidad. Dios mío, bendito en el nombre de Jesús. Seguimos orando por los amigos y por aquellas personas que han de venir. Aleluya. Gracias, Señor. Bendito sea Dios. Y el pueblo de Dios dice con todas sus fuerzas: amén. Dios le bendiga, le guarde. Saludos en el nombre de Cristo. Amén.